Ser podcast. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Semana de grandes estrenos en salas como Modelo 77, el thriller carcelario de Alberto Rodríguez que repasa los claroscuros de la transición. Las leyes no van a sacarnos de aquí, Pino. Hemos perdido. No cuentes conmigo para esa huelga. Te dije que me defraudarías si no me equivocaba. Y Paco León presenta Rainbow, su revisión queer del Mago de Oz, que ha reunido a Carmen Machi y Carmen Maura. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Cantante. Pues mira, si tienes un sueño y luchas y luchas y luchas por conseguirlo, igual no lo consigues. Rodeada de polémicas llega No te preocupes, querida, la película de Olivia Wilde que supone el debut de Harry Styles en el cine. Los maridos os pedimos mucho. Pedimos fortaleza, comida en la mesa, la casa limpia y sobre todo discreción. Cronenberg nos sigue perturbando, esta vez con Crímenes del futuro, una película sobre el cuerpo, la cirugía y el sexo con Viggo Mortensen. Él ha dominado la rebelión de su cuerpo y ha tomado las riendas. Le da forma, lo tatúa, lo muestra, crea un espectáculo. Y nadie como Patricio Guzmán para retratar los últimos cambios y revoluciones que está viviendo Chile. Lo hace en el documental Mi País Imaginario. Todos los chiquillos se dieron cuenta de que ya basta de miseria, ya basta de explotación, ya basta de la precariedad de la vida. Y en televisión estrenos españoles como la serie de Daniel Sánchez Arévalo y una adaptación muy esperada, la de La novia gitana. ¿Os recuerda algo? Porque esto está cortado con el mismo patrón que el caso Macaya. La novia gitana. Su puta madre. Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof, but that's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Cine en la Ser, el programa que hacemos desde Radio San Sebastián. Aquí estamos en el festival, un festival por donde se han presentado pues varios de los estrenos de esta semana. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Sobreviviendo. Sí, bueno, ahí vamos. Bueno, vamos con la voz un poco de festival. Bueno, vamos a empezar con Modelo 77. Como decimos, es la película de Alberto Rodríguez, director de Grupo 7, La isla mínima, El hombre de las mil caras, que ahora pues sigue con esa intención de contar la cara B de la historia reciente de España. Lo hace en un thriller carcelario sobre, como decimos, la transición a través de un grupo de presos comunes en la cárcel de Barcelona, con fuga incluida. Miguel Herrán y Javier Gutiérrez son los protagonistas de esta película, que fue, ya queda como en el pasado, la inauguración de este Festival de San Sebastián. ¿De verdad crees que nos van a soltar a ti y a mí? ¿Y por qué no? ¿Y a este también? Este es un país nuevo, Pino. Las leyes del país viejo ya no sirven. Y nosotros estamos aquí por esas leyes. Se acabó. ¿Se acabó el qué? No es la primera amnistía que dan y aquí estamos. Ahí escuchamos a Javier Gutiérrez, con el director, con Alberto Rodríguez, hablábamos al inicio de este festival sobre la película. En realidad esta es una película a la que empezamos a darle vuelta en 2005, poco después de estrenar Siete Vírgenes. Rafael Cobos, el otro guionista, me habló de la fuga de los 45, una fuga masiva que se había producido en la Barcelona del 78, y a partir de ahí empezamos a documentarnos y terminamos encontrando un poco lo que es el corazón de la película, que es la historia de Coppel, de un sindicato de presos, una especie de sindicato de presos sociales que se terminó uniendo dentro de las prisiones para pedir
la amnistía total. Este es Agustín, el encargado de talleres. Martín Puente, de CNT, acaba de llegar de Madrid. No eres el único que piensa que los presos tenemos derechos. Sí, bueno, ellos se autodenominaban presos sociales. Es cierto que buena parte de ellos habían sido juzgados por unas leyes que o ya habían pasado o estaban completamente obsoletas. Además que piensa que en la modelo de Barcelona había un módulo de homosexuales, dividido además en congénitos y adquiridos. O sea, una cosa bastante rocambolesca. Y era una posibilidad que estuvieras por eso. Que había médicos militares, que yo que sé, estaba buena parte del Joglars en la modelo en este momento, que pasó por allí Nazario, Ocaña. En fin, es que muchos de los delitos, buena parte de los delitos por los que habían sido juzgados y condenados algunos de los que estaban allí, no eran delitos simplemente, o las penas eran totalmente desproporcionadas. ¿Has visto lo que hay aquí? Pobres y analfabetos, sin abogados de verdad y juzgados por unos tribunales fascistas. Bueno, las cárceles que terminan siendo, por el otro extremo, probablemente una representación de la sociedad siempre. A mí me parece interesante, además, porque en este caso son el último sitio al que llega la democracia, claro. En plena transición todavía estaban por detrás de la transición, por decirlo de alguna forma. Todo lo que Franco no quería en la calle está aquí, debajo de la alfombra. Para que no moleste. ¿Sabes leer, no? Esta idea viene de Carabanchel. Que nos gusta hablar sobre las páginas que se caen de los libros de historia, pues eso es verdad. O sea, en este caso yo creo que también revisitar el momento es interesante porque es un momento lleno de esperanza, de libertad, de un punto de fuga a futuro hacia el que íbamos que podía ser cualquiera. O sea, que la libertad, probablemente de los momentos donde más libertad se haya vivido en este país. El país va a empezar de cero, nosotros también. Tenemos el mismo derecho. ¿Qué queréis que haga? Contarlo. O sea, es una película hecha para que el público la disfrute y sobre todo para colocar al espectador en el punto de vista de ellos, desde el primer momento. O sea, era nuestra intención y visualmente probablemente es la película más somera que he hecho, la más sencilla, la más... Las siglas significan Coordinadora de Presos en Lucha. Es como un sindicato de presos. Se están organizando para pedir una amnistía. Un indulto. Un indulto general. Bueno, a mí me parece que lo que tiene la película que permanece vigente es esta idea de que si queremos conseguir algo, evidentemente se consigue yendo todos a una. Y que las cosas imposibles, aunque parezcan imposibles, siempre se han movido porque la gente se ha puesto de acuerdo y ha dicho esto lo vamos a cambiar. Y lo han cambiado. Bueno, pues escuchábamos a Alberto Rodríguez en la película, como decimos, de inauguración, que ya está en los cines. ¿Qué os ha parecido, José? Pues a mí es una película que indudablemente con la firma de Alberto Rodríguez, con Rafa Cobos en el guión, me parece un thriller sólido, un drama incluso carcelario, pues muy solvente desde el punto de vista del guión, de la puesta en escena. Me gusta la atmósfera que construyen, que hayan rodado partes en la modelo, luego el mundo de las celdas, cómo te mete en ese mundo, y eso que, como decía Alberto, es su película quizá más contenida, en la que intenta estar menos presente la cámara sobre los personajes y lo confía todo a la emoción y a los dos protagonistas, especialmente a Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, aunque Jesús Carroza, la primera parte de la película, se roba bastantes escenas, sí, porque tiene ese punch que siempre le gusta meter en las películas. El problema que tiene no es un problema de la película, que es un drama estupendo y maravilloso y que creo que destinado al gran público, incluso tiene una parte que para mí es pedagógica, didáctica, para la gente que esté absolutamente, que no sabe nada de la transición, de lo que pasó con los presos sociales, políticos, pero si sabes algo de esa época, sí que me parece todo como... evidente, ¿no? Que no te aporta nada o que no viene a contarte nada, ni que hay riesgo en la película, en la forma de contarlo, o un paso más en la carrera de Alberto Rodríguez, que yo creo que es un director fantástico y un poco exigentes tenemos que ser que su carrera avance un poco, y no creo que esta película sí lo hace a nivel de producción, pero no en el nivel de la puesta en escena y del guión. La veo un poco demasiado contenida y pendiente de los personajes y la emoción.
Es muy cronista. No estoy de acuerdo, ahora te contesto. Pero que al final son los cronistas de un tiempo reciente, ¿no? Sí, bueno, y también de un tiempo pasado, porque La peste también es una crónica, Sí. ¿no? Yo creo que Alberto Rodríguez lo que hace es, en todas estas películas, las que hablan de la transición, o La peste, es el peso del pasado en el presente, ¿no? En la actualidad. Lo que decías tú, la cara B, las zonas oscuras que no se han investigado tanto y cómo condicionan la vida de una ciudad, en el caso de Sevilla con La peste, o de un país como España en la transición, El hombre de las mil caras, en fin, La isla mínima, ¿no? Que también era una película excelente en ese sentido. Y yo creo que el gran mérito de Alberto Rodríguez, además de hincar así la mirada, ¿no? en esas épocas, ¿no? En esas zonas oscuras, es que las hace muy entretenidas, ¿no? Para el público en general, como decía José, que a lo mejor no tienen todas las claves, pero se encuentra con un thriller. Claro, puede hacer dos lecturas. Y eso es un mérito, ¿eh? Eso es un mérito, indudablemente. Y luego también tiene otra cara, que es la cara social, en películas como Siete vírgenes, ¿no? Que también se desenvuelve bastante bien en todos esos ambientes en las que describe lo que son las zonas más marginales de la sociedad, ¿no? Entonces a mí me parece, en Grupo 7 también hablaba también de esas zonas oscuras, ¿no? De la policía, en la Expo. O sea que yo creo que es un director muy, muy completo, además con mucho vigor, contando historias, que contrasta además con su forma pausada de hablar y de explicar las cosas, ¿no? Sí. No, y luego sus películas son más políticas que luego su discurso, eso es cierto. A mí me gusta mucho Modelo, y me gusta que abandone el thriller y abandone la fuga para centrarse en los personajes y que te haga empatizar con unos presos que no son presos políticos, con los que podríamos empatizar porque están en la cárcel por sus ideas políticas, como quién no va a empatizar con eso, ¿no? Que es lo que ha hecho el cine español. Y sin embargo te pone con un asesino, con un drogadicto, con un traficante de drogas, con gente que a priori, pues podrías decir, además no juegas con si son culpables o no. Me gusta el reto moral de poner al personaje en presos donde probablemente si hiciéramos este debate ahora la gente diría no, que no salgan, ¿no? Que cumplan la condena. Pero en aquel momento pues estaba la premisa de que, claro, eran leyes fascistas las que les habían juzgado y en muchos casos desproporcionadas, ¿no? Entonces me gusta que haga eso, que lo envuelva en una fotografía o en un uso de la cámara quizá mucho más pausado para ser Alberto Rodríguez, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a otro ritmo, a otra mirada, y a mí me gusta, la verdad es que me gusta bastante, me parece entretenida, me parece que entra, quizá, es un universo muy masculino, porque evidentemente pues todos los presos eran hombres, y cuando mete un personaje femenino, que ahí es la puya, pues yo creo que ese personaje femenino no, entiendo que meta una mujer que es como el futuro, pero bueno, a mí me parece que eso le queda un poco metido con calzador, pero en general a mí me ha gustado bastante. ¿Algo más que añadir? No, que es una gran película, lo único que yo le pido un poco más, y también está muy bien como que pronto se disuelve la fuerza sindical, ¿no? O la disuelven, intentan disolverla, ese funcionariado y esas estructuras policiales que todavía tenían todos los dejes o todas las entrañas fascistas en sus venas. Bueno, vamos con otro de los estrenos españoles que también ha pasado por San Sebastián, es Rainbow, la nueva aventura de Paco León. Apenas va a ir a los cines, se va a ver en Netflix. Es una revisión del cuento del Mago de Oz con Dora Postigo, Ajax Pedrosa, Carmen Maura, Carmen Machi o Luis Bermejo. Es la historia de un adolescente que se marcha de casa junto a su perro Totó en busca de su madre, con una explosión de colores fosforitos, el verde, de referencias de todo tipo y con muchos cameos. Pues Paco León nos contaba que su idea era unir a dos generaciones. Hace 16 años, el día que tú naciste, todo cambió. ¿Quién es esta niña? Pero hay muchos fantasmas del pasado. Estoy buscando a mi madre. ¿Por qué? Hay un león en mi habitación. ¿Un león? ¡Qué guapo! Bueno, pues como decimos, es una película que se ha presentado en San Sebastián, llenaron el velódromo, y con Paco León pues también hemos hablado de por qué le interesa el Mago de Oz, de por qué mezcla esta generación Z y a las dos Cármenes, Maura y Machi, que sorprendentemente pues nunca habían trabajado juntas. Mago de Oz me parecía como una estructura bastante bonita y un cuento muy actual, porque es una protagonista femenina, líder de tres desclasados, de tres marginados, y que habla de ser uno mismo,
diversidad también, de aceptarse a uno y de aceptar al otro y de autoconocimiento, no sé, cosas como bastante actuales y bastante fáciles de asumir y que sean tuyos, ¿no? Ese discurso. La historia es una excusa para contar un universo, sí, un universo que no se sabe muy bien dónde se desarrolla la película, pero que tiene sus propias reglas y donde la magia se mezcla con la realidad y donde hay una especie de mitología contemporánea que están metidas en lagos y que de repente, ¿sabes?, con una mitología instagramera. Uno de los motores para hacer esta película ha sido también la fascinación por esta generación de artistas de veinteañeros. Bueno, Dora ni siquiera tiene 20. Pues todo tipo de artistas que me interesan muchísimo y también juntarlo porque me siento un poco bisagra generacional. Oh, shit. No, pero que en la película sí que hay como una reflexión estética entre lo viejo y lo nuevo. Hay un mundo que está personalizado por el W, por la Machi, la Maura, las brujas, que es el estatus, el lujo, lo caro, lo bueno, lo establecido, amenazado por esa parte joven, que está Ajax y Dora y que es subversiva y que es punk y que viene ahí como a cargárselo todo. Que la curiosidad te mantiene muy, muy joven y que es como el colágeno, ¿sabes? Que se pierde con la edad la curiosidad y la capacidad de impresionarte o de sorprenderte. La capacidad de sorpresa se va perdiendo con la edad igual que el colágeno. Y creo que hay que estimularlo, trabajar. Bueno, pues propuesta loca, nada en Paco León es obvio, todo es delirante en esta propuesta, que a mí, no me ha convencido del todo, José. Bueno, a mí me parece fallida, absolutamente. Entiendo que quiere crear un universo y lo crea, crea un universo. Yo no logro entrar en ese universo. Pone el universo por encima de los personajes y de la narración y de la propia historia, y en eso es lo que yo no entro. No puedo acompañar a alguien con el que no llego justamente a acompañarla en ese viaje que tiene que hacer esta Dora, ¿no? Dora Postigo. Creo que los actores tampoco están en esta ocasión bien, que en sus películas siempre suelen estar más o menos bien dirigidos y bien los actores, y no entro en el universo. Y me parece una película muy, muy floja. Sí, yo no entiendo la mirada, ¿no? Y me gusta que coja el Mago de Oz. Y el riesgo. Que haga una mirada con otros personajes que hoy podrían estar en situación de desapego, y que proponga este viaje, que proponga cosas locas, que proponga una estética que es verdad que no es parecida a otras estéticas que hemos visto. Pero a mí se me hace aburrida, me falta algo más. Le falta que sea más loca, sí, que sea más fiesta. Le falta algo más. Elio Castro, ¿algo que decir de Paco León? De Paco León, no, pues hombre, que siempre recordamos su debut cinematográfico, Kiki el amor se hace, ¿no? Que era una propuesta también muy loca, muy atrevida, pero muy divertida. Y luego, pues era Art de Madrid, pues también sorprendió mucho para contar esa historia de Ava Gardner. O sea que si esta, que yo no la he visto, pues ha dado un pequeño pinchazo, pues es una pena, ¿no? Porque pues siempre sí, es bueno tener esa mirada de Paco hasta León. Con las Carminas. Bueno, vamos claro, ahora sí hombre, con No te preocupes, querida. Ya os hablamos de ella cuando estuvimos en Venecia, pero aquí en San Sebastián la hemos vuelto a ver porque ha venido en la sección de Perlas, y hemos hablado además con su directora, con Olivia Wilde. Os contamos que estrena esta distopía feminista que ha dividido muchísimo a la crítica. Protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, la película tiene 1000 polémicas a las espaldas, pero es también un retrato del machismo y de cómo los derechos de las mujeres pueden retroceder. Y todo ello pues con una estética años 60 y con un thriller psicológico en el que también participa Chris Pine. Los maridos os pedimos mucho. Pedimos fortaleza, comida en la mesa, la casa limpia y sobre todo discreción. Bueno, pues la directora, como decimos, ha estado en San Sebastián, estaba combativa, feminista, ha hablado contra la nostalgia, también contra ese entretenimiento sin pozo, y dejando claro que esta distopía funciona como una advertencia. Bienvenidos al Proyecto Victoria. ¿Qué hacemos? Cambiar el mundo. ¿Acaso sabes qué es el Proyecto Victoria? ¿Lo has preguntado? ¿Y tú? ¿Y si este sitio es peligroso y se levanta? Yes, I think it is. I think that, Claro que es una advertencia. Lo que tratamos de decir es que deberíamos cuestionar el sistema, incluso cuando da la sensación de que sirve a una situación ideal.
incluso cuando no esté claro que vivas en un momento en el que te están quitando derechos y puedas vivir una vida muy cómoda. Hay que cuestionar el sistema que nos hace estar cómodos, porque puede ser una forma muy fácil de distraernos de lo problemático. La nostalgia es peligrosa porque impide a la gente cambiar el sistema y tratar de conseguir cosas que no se han logrado. Siempre alude a que hay una época mejor, a que todo es fantástico ahora y no a lo que podemos hacer. La ambición humana y la innovación provienen de no querer volver atrás en el tiempo, sino de creer que hay algo mejor en el futuro. Especialmente en Estados Unidos hemos caído en esta nostalgia de un tiempo mejor, pero para las mujeres no es un buen momento. Tenemos que pensar en lo que es posible y no en mirar 100 años atrás. ¡Esa es mi chica! ¡Eso es! Un tipo de hombre aliado apoya a la mujer siempre que sea dentro de cierta estructura que realmente le convenga a él. Entonces es como, ¿quiénes son los aliados que realmente creen que las mujeres merecen un lugar en la sociedad que no está diseñado solo para servir a los hombres? La película no está tratando de adoptar la postura de una especie de parábola feminista demasiado simplificada. No estamos hablando de que los hombres son malos y las mujeres buenas. Todos somos cómplices y eso fue lo divertido y emocionante. Todo es una gran mentira. ¡No es un paso atrás! ¡Es un paso adelante! Todos quieren hacer ver que estoy loca. Y no estoy loca. El cine tiene que ser provocador y todos deberíamos discutir sobre cada película. La idea de que las películas sean fáciles o serviciales como la comida rápida, eso acaba siendo aburrido después de un tiempo. En la industria se hacen muchos tipos de historias diferentes, hay para todos, pero siempre deberían decir algo que valga la pena decir y contribuyan al debate. Hemos intentado ser provocadores y lo hemos conseguido. Hollywood ha recorrido un largo camino desde esta era de los años 50 con directores como George Cukor o Alfred Hitchcock. Ellos hicieron grandes películas que me han inspirado, pero las expectativas han cambiado desde el momento en que el público reclama ver mejores papeles para mujeres y un mejor trato. Eso ya es un progreso notable, pero aún es raro para las mujeres directoras hacer películas para las que las salas tengan un estreno global como esta. No debería ser extraño y más con una película así pensada para disfrutarla en las salas. Es un honor hacer algo así y creo que si más mujeres tienen la oportunidad de hacer películas de este nivel, eso realmente cambiará el panorama. Bueno, pues Olivia Wilde, ya sin polémicas, sin escopitinajos. Ya sin hablar de escopitajos, de actrices que no vienen, que vienen. De despidos. Exacto. ¿Qué te ha parecido, Elio? Bueno, ¿la habéis visto vosotros por segunda vez aquí? Bueno, es un decir. Es un decir. Nos acordamos de la de Venecia. No, yo me acuerdo de lo que me comentabais de Venecia y que había polémica, que... En fin, a mí no me ha convencido del todo. O sea, me parece que es una película que me recuerda mucho en la estructura y en el desarrollo, y no tan brillantemente a el show de Truman, ¿no? O sea, me parece que tiene bastantes parecidos a ese desarrollo. Me parece que es demasiado simplista y demasiado previsible. O sea, casi desde el minuto 1 no te puedes creer que lo que está sucediendo sea real, ¿no? Y luego es poco efectista. O sea, no me parece que está buscando el efecto, pero no lo acaba de encontrar. Y digo que es demasiado simplista o simplona porque me parece que es muy maniquea en cuanto al desarrollo. Y hay una serie de aspectos que me parecen muy interesantes, que Jane misma lo decía en estos cortes que hemos escuchado, que es que todos somos cómplices, o que hay muchas mujeres que son cómplices, ¿no? Y ese personaje que además hace ella misma no lo acaba desarrollando. En el corte lo estaba. Sí, y entonces por eso no me acaba de convencer. Y eso que decía ella, que huyamos del entretenimiento, pues quizá lo que tiene la película única y exclusivamente para mí es que es entretenida, ¿no? Que claro. Es entretenida y que todas las polémicas que ha habido pues hacen que haya expectación hacia ella. Yo compro lo de que es obvia y que es evidente y que es todo, pues, o sea, todo está mascadito, pero no me molesta en este caso. Entro, me lo paso bien, disfruto con el viaje del personaje y me gusta ese mensaje que entiendo
entiendo que es un mensaje para su ex, Jason Sudeikis, de que, ojo, cuidado, ¿no? Que los más progres son los peores. Y me gusta me gusta ese juego, me gusta mucho cómo está Florence Pugh, me gusta la estética, el juego con... Bueno, me parece que son propuestas visuales que ya hemos visto, que son obvias, pero me parece que funciona como mero entretenimiento, pero que sí que dice algo más. Sí, por yo supuesto. Quiero decir que entiendo que sí, que es completamente fácil, obvia. Creo que es lo que ha querido hacer, igual que la otra vez hizo una comedia de adolescentes también, Monda y Lironda, pero que tenía otra mirada, y creo que aquí con otro género distinto hace un poco lo mismo. Sí, yo estoy, pero date cuenta que hizo en 2019 Super Empollonas, que era una película pequeña, indie, una comedia adolescente, y su segundo trabajo como directora ya es una película de estudio de Warner y con una ambición y un presupuesto enorme. Entonces, bueno, eso está bien. Ahora, ¿cómo lo ha desarrollado? A mí me parece que es atrevido y que se entrega un poco al género, a la distopía, a la ciencia ficción o lo que quieras llamarlo, también un poco al terror en algunos momentos de la película, todo muy suavizado. Sí que me gusta que la película juegue con todos esos elementos, que a la vez sea entretenida, e indudablemente los giros, los efectos, está todo súper calculado y te lo vas viendo venir. Me gusta, sin hacer spoiler, ciertos paralelismos que traza en la trama presente, pasado, y el retrato que hace de esa época, combinando la estética de esas casas, esos vecindarios perfectos, de esa modo de vida americana con la mujer en casa, incluso con el hombre y la estética fascista que tienen los edificios a los que van. Claro, sería como pues una advertencia, como dice ella, con muchas lecturas políticas, y que se haga un gran entretenimiento con esas lecturas y con Florence Pugh brillando, porque está muy bien y le da la fuerza y la energía, que mi único problema con la peli, que me lo paso súper bien todo el rato y estoy entretenido, es a mitad de la película que hay un momento paranoia, confusión, que creo que le faltan ideas, que da vueltas y no te lleva a ningún sitio, pero vamos, a mí me gusta bastante. Pues siguiendo con paranoias, uno de los últimos en desfilar por este San Sebastián ha sido David Cronenberg, autor de películas como Crash, Biedrome. Presenta aquí Crímenes del futuro, una película que ya vimos en Cannes y que vuelve a reunirle con su muso, con Viggo Mortensen, también con Lea Seydoux y Kristen Stewart, para ahondar en mutaciones humanas, en cuerpos artificiales. Un grupo de activistas se rebela contra un mundo que ha encontrado una nueva etapa para la evolución del cuerpo humano. ¿Me dejarías formar parte alguna vez de tu show? Porque me encantaría hacer eso. Me encantaría estar en ese módulo Sark, contigo en los controles. Si eso pasara, caería seguro en la categoría de nuevos vicios. Es donde yo estoy. Bueno, el director, como decimos, recibía, además de presentar su película, el premio Donostia, toda una carrera donde el cuerpo y la nueva carne han centrado todo su cine. Well, I'm lucky enough to have had quite a few awards in my life. I've been making films for, Decía que no está, que los premios que había recibido en su carrera. También bromeaba con la gente de la rueda de prensa. And so I am bionic. I am the future. Que es biónico, que es el futuro, todo su cine lo es, y mostraba algo que está en esta película, que es la preocupación por temas como el cambio climático. Yeah, I have my worries about how successful we can be fixing the things that we have. Bueno, pues insistía mucho en que no era político, que él hablaba del cuerpo, que básicamente dice que el futuro del cine es el streaming, que a él le gusta ver películas en casa. O sea, pero luego no ve mucho futuro, no es optimista con el futuro del mundo en sí. Todo desde una amabilidad. La verdad es que es un personaje nada tenebroso, nada perturbador como sus películas. A mí sí me ha gustado Crímenes del futuro. Reconozco que menos a lo mejor que otras películas suyas, pero es una película que ha dividido. Sí, a mí me ha aburrido un poco, lo digo de antemano, pero me parece muy interesante todos los temas que trata, que por otra parte los hemos visto muchas de sus películas, ¿no? Y sobre todo esa deconstrucción del cuerpo humano, esas mutaciones que hay en el cuerpo humano, que puede haber en el cuerpo humano a raíz de cómo nos alimentamos, nos estamos alimentando de contaminación, de residuos, que hay en los mares, ¿no? De los plásticos que hay en los mares, ponía mucho énfasis en eso, ¿no? Y luego es una historia inquietante, y luego ese nuevo sentido que da al sexo, a las performances, el body art, el experimentar con el propio cuerpo, performances artísticas, y eso hacia dónde nos lleva desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Esas nuevas formas de vida, de concepción del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollo de la película me parece
parece un poco aburrido, un poco tedioso y a veces un poco desagradable, que tengo que dejar de mirar a la pantalla. Sí. Pero bueno, eso en Cronenberg es hasta natural. Es habitual. Pero me parecen más divertidas otras películas como Crash o como pues... Es curioso porque es una película, un guión que hizo hace 20 años y que en aquel momento no consiguieron levantar y han conseguido levantar ahora. Y él no quería porque decía que al ser algo de ciencia ficción se iba a quedar viejo. Y cómo es básicamente los temas del momento. O sea que es un tipo completamente adelantado a cuáles son las preocupaciones tecnológicas o humanas, ¿no?, de la sociedad. Nos ha quedado viejo, pero quizás sí que resulta menos sorprendente que nos hubiera parecido hace 20 años. Yo creo que no es tan rompedora ni tan transgresora como nos vendieron. Sí que tiene algunas líneas de diálogo que están muy bien. La cirugía es el nuevo sexo, estas cosas efectistas también. Y las reflexiones que encierra tampoco son necesariamente nuevas en la carrera de David Cronenberg, son una mezcla de todas sus obsesiones. Tampoco hay una profundidad aún más allá, una nueva reflexión, una nueva teoría o que nos abra nuevos mundos. Y está la mutación de los cuerpos, los trasplantes, el plástico, nuestra relación con el medio ambiente, con el cuerpo como siempre, lo que contaba Elio, incluso con el arte como decía. Pero a mí no me acaba de convencer toda la armadura. Eso sí, me resulta muy estimulante empezar una película de Cronenberg y ver dónde me lleva. Luego tengo mi relación durante la película que va con vaivenes, pero siempre es estimulante empezar una película de Cronenberg, y esta además, que la escena inicial es tela, pues ya te ponen, luego no es tanto, no se asusten, vayan a verla, pero a mí me resulta siempre, vamos, un placer por ver algo de Cronenberg. Y también ha hecho el trayecto Cannes-San Sebastián el chileno Patricio Guzmán. A sus 80 años, el director de películas clave como La Batalla de Chile ha vuelto a coger las cámaras para documentar los movimientos sociales y las protestas que estallaron en su país en 2019 y que han llevado a un cambio en la Constitución. Desde el 18 de octubre ha transcurrido un año. No hay ni una sola política que le diga a esa persona: usted venga al sistema. Ha quedado como al desnudo el problema que tenemos con Carabineros, que es un problema que tampoco es nuevo. No es un problema del estallido, es un problema muy antiguo. Bueno, hace tiempo que en Chile las mujeres se organizaron muy bien políticamente, empezando por las mujeres que protestaron contra los desaparecidos, trataron de hacer lo posible para que apareciesen. Bueno, el cine documental se trata justamente de eso, de la memoria. El cine documental es una especie de caja de resonancia del pasado más reciente para proyectarlo hacia el futuro. El cine documental nos coloca frente a nuestros problemas grandes que tenemos como país, como personas, como grupo. Y es muy bueno que en Chile se haya desarrollado una corriente potente de cineastas documentalistas. El documental es una opinión muy personal de cada uno de nosotros que queda guardada para siempre en la memoria chilena. La gente se olvida de las películas de ficción un poco, pero los documentales quedan ahí machacando siempre dónde está la injusticia, cómo hacemos para luchar por la verdad, para que poco a poco el país se vuelva más diáfano, más libre, más alegre. Bueno, pues la batalla de Chile, o sea, no tiene este nuevo documental toda la épica, ¿no?, que tenía la batalla de Chile, que fue censurado, que sacó del país después de haber estado en un campo de concentración. Lo que sí que tiene como aspecto es que son todo mujeres, mujeres hablando de esa revolución que empieza con la subida al precio del metro y que vuelve a ese estadio donde él vivió las torturas del régimen de Pinochet. Entonces el propio Patricio Guzmán volviendo a ese estadio, haciendo como un paralelismo entre lo que pasó en el 73 y lo que pasó ahora, otra película documental de la historia de Chile que les recomendamos y que también llega a los cines. Y vamos a saltar un momento a las plataformas. Netflix estrena la nueva película de Román Gabras, El hijo de Costa Gabras. Se titula Atena y fue presentada en la sección oficial del Festival de Venecia. Con guión de Laclí, el de Los Miserables. Es una inmersión en la violencia con espectaculares planos secuencia en una barriada en llamas tras el asesinato de un joven, supuestamente a manos de la policía. Mi hermano ha fallecido a las 12:30. Por la memoria de Idir, los culpables se llevarán ante la justicia. Les pido calma.
Es inadmisible pensar que los policías protejan a sus colegas y digan no saber quiénes son. Bueno, pues el director defendía en Venecia que había planteado la película como, bueno, como dice el título, pues así como una tragedia griega. Once we started to have this idea of the tragedy, we wanted to have a strong iconography about. Y la verdad es que toda la película, como dice el director, usa la iconografía de una tragedia clásica, pero en medio de un thriller. Eso desconcertó a muchísima gente que veía el artefacto. O sea, no es una película como Los Miserables, donde entramos en la barriada. Aquí entramos en la barriada y un plano secuencia espectacular. La verdad es que es alucinante. Una salvajada. Hasta muchos directores españoles decían, ¿cómo ha hecho eso? Y después, pues es una tragedia griega con personajes muy característicos, el bueno, el malo, donde, claro, todos esos estereotipos están, entonces hay que entrar en esa mezcla de realismo y tragedia, casi un coro griego, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta la propuesta, pero entiendo que es compleja porque no estamos acostumbrados a ver el cine social contado desde esos códigos. Sí, los arquetipos. Además, cuenta la historia a través de 3 hermanos de una familia. El otro hermano es el que ha fallecido supuestamente a manos de la policía. A mí lo que llevo peor, que me mete toda la película, y es impresionante la capacidad de inmersión en ese barrio y en las cargas policiales y en todos los follones en los que se meten. A mí lo que me carga un poco es que esté la cámara siempre con esos planos secuencia delante de todo, que le da a cada hermano incluso su largo plano secuencia de presentación. Entonces lo veo siempre por encima de la historia y de lo que quiere contar. Ahora, en la primera media hora, el plano secuencia de una comisaría de policía a la barriada es una pasada. Hacía tiempo que no veía algo así en un cine. La vimos en un cine en Venecia, la gente lo tiene que ver en Netflix. Que apaguen la luz porque no sé qué le parecerá. A Costa Gabras. No sé qué le parecerá la... Bueno, es su hijo y le permite todo. Va a decir que... Bueno, vamos a cerrar con La Bordeta porque llega a los cines también esta semana un documental sobre el político, escritor y cantautor aragonés que siempre dio voz a las minorías y a eso que está tan de moda ahora, la España vaciada. 12 años después de su muerte, la película nos acerca a su lado más personal y familiar. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. A la mierda, joder. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato. Yo soy la que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato. Y dejamos el cine y nos pasamos a las series también presentes aquí en San Sebastián. Movistar ha presentado 2 de sus apuestas fuertes para el otoño. Apagón, esa miniserie inspirada en el podcast de José Antonio Pérez Ledo para Podium. Es El fin del mundo, un colapso dirigido por directores como Sorogoyen, Alberto Rodríguez, Isaki Lacuesta, Isa Campo, Raúl Arévalo. Ya la comentaremos la próxima semana, que es cuando se estrena. La otra apuesta de Movistar es la de Ana Acosta, una de las autoras de Arte Madrid, que ha estrenado aquí Fácil, la adaptación del libro de Cristina Morales sobre 4 chicas con discapacidad tuteladas en un piso. Una comedia dramática que visibiliza, entre otras cosas, la sexualidad de las personas con diversidad intelectual. No hay hombres que atiendan a mujeres con diversidad, o sea, con discapacidad intelectual. No hay hombres. No sé si será una cuestión fisiológica de que hay una cosa que se tiene que levantar y no se levanta, o lo que sea, pero no existe. Entonces ya ahí estamos otra vez en la desventaja de no es lo mismo ser hombre con discapacidad que ser mujer con discapacidad. Es peor ser mujer con discapacidad. De entrada las esterilizan, salió la ley en el 21 donde estaba prohibido esterilizar a las mujeres según la ley, pero la institución no lo hace
pero lo hacen las familias. Esta serie llegará en diciembre. Antes, esta semana, 3Player estrena otra adaptación, la de La novia gitana. Es la primera novela de los Carmen Mola, vamos a llamarlos así. Paco Cabezas la dirige y Nerea Barros la protagoniza. Con ellos hemos estado tras su presentación en el marco del certamen. Inspectora Blanco. Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. ¿Y esos cortes? Trozos de cristal. Le han rapado la sien izquierda, le han hecho 3 agujeros con un taladro en el cráneo y le han metido los gusanos dentro. ¿Os recuerda algo? La novia gitana. Su puta madre. Celebró su despedida el jueves. Susana se casaba. ¿Qué reto o qué tenía este proyecto, ¿no? Has hecho series en Estados Unidos, de decir, quiero hacer una serie en España y esta reúne, La novia gitana, los elementos de lo que yo busco como creador y director. Bueno, a ver, sobre todo era la representación del mundo gitano, era muy importante para mí, o sea, porque nunca había tenido la oportunidad de contar una historia que ocurre paralelamente en el mundo policial, que es un poco la investigadora Nena Blanco, a la vez que con el mundo gitano. Entonces, que hubiera esos dos mundos, hubiera esa investigación como paralela, para mí era muy importante. Y tenerla por, no sé, hay una película que es El silencio de los corderos, que a mí me fascinó cuando era pequeño, y siempre he querido contar una historia de investigación policial en la que hay un asesino y creo que todo nos engancha siempre un poco, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es la persona que está detrás de todo esto? Y poder contarlo bien y poder contarlo con cariño al detalle y con el cuidado del detalle es algo que a mí me fascina y me parecía el proyecto más apropiado. Y me han ofrecido cosas, porque es como cada vez que me encuentro con un compañero es como, esa serie me la ofrecieron a mí, pero dije que no. Siempre parezco un gilipollas cuando digo eso, pero es verdad. Pero esta tenía todo lo que yo quería. A ver, y el papel de la inspectora se lo habéis ofrecido a mucha gente porque Nerea le viene como anillo al dedo, creo yo, ¿o no? Bueno, muchas gracias, pero vamos, a veces digo, ¿quién es esa señora? Por favor. ¿Las ojeras se trabajan o son todo maquillaje? Porque yo creo que se trabajan también. En esta serie tomamos como referencia Mare of Easttown, la serie de HBO, en donde ninguno de los personajes femeninos llevaba maquillaje, ni ninguno de los masculinos. O sea, nos gustaba ver el poro, ver la verdad en cada rostro y todas las actrices de esta serie tenían la valentía de decir, la valentía porque son preciosas pero ¿a qué menos maquillaje llevaba era yo? Desde luego, y además me trabajaba la ojera, es decir, Elena Blanco dormía a veces menos y otras veces más, entonces cuando dormía menos me ponía hecha un Cristo. Eso es la realidad. Y luego, bueno, pues poéticamente me ponía hecha un cromo. Y luego, una cosa que Andreu tenía, que yo me peleaba con él todos los días, que aparte, el director de foto, maravilloso, me perseguía con telas negras, ¿sabes? Para generar sombras. Y yo decía, Andreu, la tela negra, ponme una blanca. Cuando me ponía una blanca era una fiesta. Entonces, no, sí, claro, está todo hecho a conciencia. También, y yo creo que además ayer viendo los 4 capítulos, algo que me encantó fue que, bueno, las mujeres de esta serie tienen muchos ovarios y es maravilloso poder ofrecer al público de repente mujeres así. Me encanta. Claro, no, es que en esta serie necesitabas, la protagonista tenía que estar también en simbiosis casi con el ambiente, con la calle. No podía ser alguien que se achantara ante todo ese universo que se abre ante ella. Mira, yo tengo un detector de verdad que se llama Vicente Romero. Vicente Romero es un actor que todo el mundo conoce de Padre Coraje y que trabajó conmigo en Carne de Neón. Y yo coloco a Vicente Romero y a los actores que coloco alrededor, no hay otra forma que no sea que haya verdad alrededor. Y en este caso ha sido a Lucía Martín Abelló, que ha hecho de Chesca, a Nerea, a Ignacio, a todos los actores de la serie, ¿no? Entonces, para mí me encanta que respire verdad, que respire autenticidad, y este ha sido el proyecto donde realmente me han dado una libertad creativa total. Y ha sido tan bonito el poder enseñar la serie al público, el público seleccionado que hemos podido enseñar la serie, y que se han enganchado tanto. Y sobre todo por esa libertad, porque no nos han coartado, y es muy bonito que vivamos en un momento que se pueden hacer series en este país con libertad creativa y contar cosas muy fuertes, que os queda mucho por ver. Claro, yo es que sé que las novelas son tela de violentas y me preguntaba, digo, no sé si habrán aflojado un poco o algo, pero viendo un poco... No, confirmamos que no hemos aflojado. En todo caso, es que es lo que decía antes, ¿no? Es maravilloso porque es una serie muy oscura, pero con muchísima belleza y también muchísima luz. Dentro de esa oscuridad es maravilloso. Está todo, pues como dice Paco es súper detallista y cada cosa está hecho con una elegancia, con un saber, con un preciosismo
que, bueno, la disfrutas una barbaridad. Eso viene un poco de Penny Dreadful. Yo cuando hice Penny Dreadful, que es una de mis series favoritas que he dirigido, aprendí que de alguna manera... Yo, por ejemplo, veo sangre en la vida real y me desmayo. Pero para mí la sangre en la pantalla hay una cierta estética de la violencia, le llamo yo. Entonces se puede embellecer lo feo, ¿sabes? Entonces puedes estar contando una escena de muerte, pero sin embargo que haya belleza en esa muerte. Como por ejemplo el cartel de la novia gitana, ver una mujer gitana vestida de novia tendida sobre el suelo de una piscina que está abandonada. Entonces eso... ¿sabes? Es lo que nos permite darle un poco, que parezca una pedantería, darle un poco de sentido a esta locura que llamamos vida, digamos. Tenía apuntado, te iba a preguntar que el inicio, tenía algo de eso, de lo gótico, de Penny Dreadful, y luego también tiene algo de Adiós, de tu última peli, ese realismo un poco sucio, en este caso de Madrid. Sí, cada vez que se va a un barrio en una película hay hogueras por la noche, la gente se pone como una... No, pero sí, digamos que para mí la novia gitana es como la hermana de Adiós. Yo con Adiós abrí una puerta en mi cine y me encontré como director. Y de repente dije, vale, este soy yo. Todo este tiempo que estoy imitando a Tarantino e imitando a Scorsese, estaba bien, me lo pasó muy bien, pero en realidad soy yo. Y de repente el flamenco empezó a dar una cosa que me cogió por dentro y que me agarró. Y realmente con la novia gitana, como te digo, lo digo sin sonrojo, para mí es mi mejor trabajo. O sea, es una cosa que de repente he dicho, ostras, ¿cómo puede ser que algo que no ha partido de mí, que no ha salido de mí directamente, que es una novela, al final he podido hacer lo mío y convertirlo en algo que estoy muy, muy orgulloso? Entonces estoy deseando que la gente lo vea. ¿Y el tuyo es tu mejor trabajo o al menos el más exigente? No, sí, es el más exigente y me cuesta decir esto, ¿no? Pero yo creo que el mejor que he hecho hasta ahora, sí, sin duda, y todo gracias a Paco. Me lo ha regalado, bueno, esta serie se la dedicamos a la mamá de Paco y a mi padre. Yo siempre digo que me la ha regalado Paco y mi papá, que ya no están con nosotros, y se la dedicamos a ellos. Y realmente ha sido un personaje maravilloso, donde me he preparado una barbaridad y donde lo he disfrutado un porrón. Y donde te cuesta, porque no mover un músculo... Solo hablar con la mirada, no te creas que es fácil. Y la ojera. Y que sobre todo lo bonito es que nos dieron el espacio para desarrollar los personajes y darles más vida de lo que tienen en la página, ¿no? Que obviamente es una novela muy trabajada y con una trama increíble, pero estuvo muy bien que nos permitieron desarrollar a esos personajes, ¿no? Y yo le diría a la gente que ha leído el libro, que es mucha gente en este país, que se van a sorprender para bien, porque está lo del libro, pero hay mucho más que van a descubrir y muchos giros porque me gusta mucho pillar desprevenido al espectador. Y por suerte, han estado muy abiertos los autores de la novela a sorprender a los espectadores. Arriba, que se despida de su familia, que se despida de su familia. A Netflix llega la primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, Las de la última fila. Es un drama luminoso del viaje de 5 amigas cuando se enteran de que una de ellas padece un cáncer. La enfermedad es en realidad una excusa para reencontrarse y afrontar muchos de sus miedos y frustraciones. El reparto está encabezado por Itxaso Arana, María Rodríguez Soto o Mariona Terés. Dani Garrán ha charlado con ellos. No entiendo por qué te marchaste de París, si aquel día era el más gris, 4 noches sin dormir. No entiendo por qué. Para mí hay 3 elementos clave en la hora de meterme en esta historia. El primero era mi necesidad de hacer una incursión en el universo femenino, ya dado que mi filmografía está realmente muy poblada, ¿no? por personajes masculinos y lo necesitaba, o sea, como que era una cosa como que tenía ahí como pendiente. Y luego hay 2 figuras clave que también me arrastraron, en el buen sentido de la palabra, a hacer esta incursión. La primera es mi pareja, mi chica, Sara, que yo acaba de terminar 17 y estaba barajando diferentes proyectos, no me acaba de decidir. Y le conté varias ideas y cuando le conté esta le cambió la cara. Y luego la otra persona fundamental en este proceso fue Verónica Fernández de Netflix, que también que yo la conocía, es colega, guionista de muchos años, y un día me llama, me dice, oye Dani, te queremos producir algo, una serie, ¿tienes alguna idea?
Y dije, quedamos a comer y le conté también la génesis el comienzo de la serie y también me dijo, a mí ya me has ganado, yo ya quiero ver esta serie. O sea, venga, va, ¿sacamos el primer papelito? No empecemos a poner reglas. No es una regla, es un juego. Claro. Qué pesada Sí, sois. algo que nos gustaría hacer si eso. Un reto. ¿Un reto? ¿Un deseo? Sí, esas cosas que no nos hemos atrevido a explorar por miedo a las consecuencias. Con otras personas. O con una misma. O por el que dirán. O sea, una tomar por culo con todo y con todos. O sea, eso es. creo que también es fundamental que para el creador, para la gente involucrada, en mi caso en concreto, que también haya un poder transformador, ¿no? Yo al decidir hacer esta historia también hay una necesidad de salirme de mi zona de confort, de las historias donde tengo más controlado todos los elementos o me siento más a gusto y más cómodo, y el hecho de meterme en esta aventura, en esta historia con 5 chicas, para mí bueno, me está obligando a un esfuerzo y a ir a unos sitios muy diferentes a los que he transitado hasta ahora. Una de vosotras tiene cáncer. ¿Quién es? Hemos hecho este viaje con 2 condiciones. No se habla de lo que acabas de mencionar y cada día todas cumplimos algo que una de nosotras necesite. Algo que habéis venido hasta aquí porque saldar cuentas pendientes. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Creo que hay una especie de tabú en torno a ciertos temas. El cáncer es un tema que provoca muchos tabús, muchos miedos, hablarlo directamente, mencionarlo, y creo que al final en momentos tan dramáticos también uno se tiene que aferrar a la vida, aferrar a sus seres queridos. Tener un cáncer es una mierda y no hay nada positivo en tener un cáncer, pero sí en lo que tú puedes hacer para poder superarlo, ¿no? Que tiene mucho que ver eso, con enfrentarte también a cosas a las que nunca te has atrevido a enfrentarte, ¿no? Y vivir un poco más, ¿no? Que a veces pasamos un poquito más de puntillas por la vida. Cuando se pone un tema encima de la mesa, pues de acá hablar, y si esto sirve para que las personas no tengan miedo, o gente que está acompañantes, su miedo, ¿no? Que compartan su miedo y que vean un reflejo, pues claro, siempre es bueno tener un referente. Pero más allá de eso, sí que creo que es recomendable dejarse caer, ¿no? Como decías tú antes, en la gente cercana, y confiar un poco más en que los demás nos pueden ayudar en situaciones que son complicadas, ¿no? Dejarnos ayudar. ¿Y si todo esto es para conocernos mejor? En vez de rayarnos con que no sabemos quién ha escrito el papelito, que no tenemos demasiado contacto, sí, pero vale, no de calidad, que no abrazamos todo esto para alegrarnos. Porque nos pone a prueba, porque nos hace explorarnos y porque saca un lado íntimo, desconocido, nuevo, para nosotras mismas y para las demás. Vivo rodeado de mujeres, llevo 50 años de mi vida rodeado de mujeres maravillosas y algunas no tan maravillosas, y de las que he aprendido. Yo soy una esponja, absorbo, soy creador, escribo, tengo que estar siempre muy en contacto con todo lo que me rodea, y me llama a veces mucho la atención que sorprenda que un hombre pueda escribir bien sobre mujeres y viceversa, cuando no somos extraterrestres, o sea, no somos de planetas diferentes y no somos equipos enfrentados, y a veces me da la sensación de que parece que es así, y yo me niego a asumir eso o a sacar pecho por haber escrito sobre 5 mujeres en plan de mira lo que he hecho. No, o sea, quiero decir que creo que creo que es algo natural. Bueno, él desde un principio nos ha dado la libertad y nos ha dicho: soy consciente de que yo he escrito esto como hombre, yo es verdad que he escrito esto basándome en un grupo de mujeres, pero os doy toda la libertad para decirme lo que queráis, y lo que no cuadre o descuadre, pues podemos hablarlo, y en ese sentido nos hemos sentido como súper arropadas, porque ha habido algo como de eso, de libertad, de sentirte, o sea, no orgullosa, sino conforme con lo que estás haciendo y no en desacorde. Esto lo ha escrito un tío, y la verdad es que no, yo me he sentido muy cómoda en ese sentido. Es que yo creo que más allá de que sean mujeres o hombres, como él tenía modelos bastante claros y tal, yo creo que es una cuestión de caracteres, o sea, tampoco... Sí, hemos podido tener voz en ese sentido. Sí. Él ha querido aprender de eso también.
Sí, creo que nos ocupamos mucho de intentar estar como coherentes durante todo el viaje, que cada una tuviera momentos de un relajo más cómico y de repente había momentos muy dramáticos, entonces como íbamos fluctuando entre unas y otras, yo creo que íbamos como equilibrando el tono, ¿no? Pero para mí fue una gran... ¿pero qué tono tiene esto? O sea, le decíamos a veces, ¿es una comedia? ¿Es un drama? ¿Esto qué es, Dani? Pero es que es su propio género, es que toda su filmografía es así, ¿no? Trata temas graves pero con ligereza. Me da miedo volver a casa, ¿eh? Es que ahora no sé qué hay que hacer. Antes era fácil, teníamos unos retos que cumplir, no quedaba otro. No sé cuál es el primer paso. Yo creo que ese ya lo has dado. Sí, ya lo hemos dado todas. Bueno, no hay que tener miedo a volver. Hay que volver porque hasta que no volvamos no termina este viaje. Y no vamos a saber qué nos ha cambiado hasta que nos enfrentemos a nuestras vidas. O sea, mi máxima fantasía es que de repente un grupo de amigas decida repetir este viaje, ¿no? Y sentarse juntas, escribir algo en un papelito, meterlo en una cajita y cada día abrir uno y que todas lo tengan que cumplir, ¿no? O sea, eso sería como mi definición del éxito. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Creo que algo pasa cuando me pasa. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Y esos son los estrenos nacionales, pero tenemos otra serie potente que ya se puede ver en Disney Plus. Es Andor, una precuela del universo Star Wars sobre los años de formación de la rebelión del espía rebelde Cassian Andor y sus misiones para la causa. Diego Luna vuelve a este personaje y con él y con gran parte del equipo ha hablado Laura Martínez Santamarina. Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos. Están por todas partes. Me están vigilando. Desde 1977, con la primera entrega de la saga Star Wars, Episodio 4, Una nueva esperanza, el universo creado por George Lucas no ha dejado de crecer. Con el estreno en 2019 del Episodio 9, El ascenso de Skywalker, el director J.J. Abrams concluye la historia principal del viaje intergaláctico de Han Solo, Leia Organa, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi y el resto de estos afamados personajes. Star Wars, una de las sagas más conocidas de ciencia ficción a nivel mundial, continúa expandiendo su universo después de 9 películas. En 2016 salió a la luz Rogue One, una historia de Star Wars, dirigida por Gareth Edwards y guionizada por Tony Gilroy junto a Chris Wade. Rogue One es la historia que se sitúa antes de la primera entrega de la saga, es decir, del episodio 4. Asegurad el compartimento estanco y preparad las cápsulas de escape. Alteza, la transmisión que hemos recibido. ¿Qué nos han enviado? Esperanza. Edwards ya dio a conocer los pasos previos de la historia que conocíamos hasta el momento y mostró la lucha de la rebelión liderada por Cassian Andor. Este grupo de rebeldes planean cómo robar los planos de la Estrella de la Muerte, el arma más poderosa que persigue construir el Imperio Galáctico. Además, han de hacer frente a Darth Vader, discípulo del emperador Palpatine. La serie Andor, dirigida por Tony Gilroy, llega a Movistar Plus para contar en 12 episodios la creación de la rebelión y las raíces de Cassian Andor. Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas. La serie de Gilroy es la precuela de Rogue One. El Cassian que se presenta en Andor no guarda ninguna semejanza con la persona que conocíamos en Rogue One. Un rebelde gris sin esperanza y luchando por sobrevivir a toda costa. El actor Diego Luna se mete nuevamente en la piel de este guerrero en busca de su identidad. Pues mira, encuentro pocos puntos en común. Yo por suerte he tenido una vida mucho más fácil. Cassian es un tipo que desde muy chiquito fue forzado a migrar. Ha tenido que dejar todo detrás. Es un tipo que tiene un pasado muy oscuro, doloroso, que le cuesta cargar. La serie aborda temas bastante políticos como la lucha por la democracia, la revolución por la esperanza de un mundo mejor, la opresión de otros pueblos y la destrucción de las pequeñas culturas. La gente se está alzando.
Es el sonido de la venganza. Cassian se vio forzado a emigrar desde muy joven, perdiendo a su familia, comunidad y amigos. Un pasado traumático y difícil que le ha convertido en un ser desconfiado y solitario. Andor muestra cómo un ladronzuelo perspicaz se convierte en una de las figuras más importantes de la rebelión. Sabemos dónde llega el personaje, sabemos de qué es capaz, pero no sabemos cómo llegó ahí. Y construir esa historia hacia atrás ha sido fascinante, ¿no? Es como acercarse a un evento histórico y hacer una película sobre esto, ¿no? Conoces a un personaje histórico, un evento histórico, pero no qué pasó en la intimidad para que eso sucediera, ¿no? Ahora vamos a ir justo a visitar esa intimidad. El reparto se completa, entre otros, con Denis Gott y Kyle Soler, quienes forman parte de la destrucción y la opresión del Imperio. Andor refleja en la ficción algunas facetas de la realidad que se vive actualmente. Denis Gott defiende el peligro de querer el poder a toda costa. Star Wars is political, it just is. And so, no se puede negar que Star Wars es política. Yo, personalmente, creo en la conciencia social, en todo lo que uno puede hacer en cualquiera de sus formas para reforzar esta conciencia social. No puedo asimilar nada específico con Andor, pero no se puede ignorar que necesitamos muchas rebeliones ahora mismo. Necesitamos más acción. La toxicidad del Imperio y el difícil contexto social para el pueblo muestra las sombras que todos llevan dentro y que tarde o temprano sacan a la luz marcando su camino. And every single one of the characters is completely compromised, and they're making decisions that they think. Además, la situación de cada personaje es muy comprometida porque tienen que tomar decisiones importantes que, si no son correctas, dañan a otras personas, aunque siempre piensen en hacer un mundo mejor. Creo que esto es una de las cosas más guays. Me atrevería a decir que todos ellos tienen una parte oscura. Otros personajes referenciales de Star Wars como Mon Mothma también juegan su papel en Andor. La actriz Genevieve O'Reilly se enorgullece de poder ser parte de este equipo y dar voz a una mujer como Mon Mothma. Mon Mothma has been in other films, even in Return of the Jedi, through to in the Rebels series. Mon Mothma está en otras películas, incluso en El Retorno de Jedi, en la serie de Rebellion o en Rogue One. Así que tengo el gran placer de interpretar la vida de ella cuando era más joven. Es un regalo para mí, tener la oportunidad de expandirla, de conocerla. No solo es un personaje importante en la saga de Star Wars, es también una mujer. ¿Quién es ella? ¿Cuántos riesgos ha tenido que asumir? ¿Cómo es su vida familiar? ¿Cómo es vivir con el Imperio? ¿Cómo se siente al ser una voz en sociedad luchando por la democracia? ¿Por qué lucha ella en un mundo que presenta tantos muros e impedimentos? Andor es un thriller galáctico de alto componente humano y realista que viaja a los orígenes de la rebelión y tocará el corazón de los personajes. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hasta aquí esta edición del Cine en la SER, con todo el cine y con todas las series que ya pueden disfrutar. Gracias a los compañeros de Radio San Sebastián, sobre todo a David Sánchez, por hacer posible este programa desde aquí, desde la emisora y desde el Festival de Cine de San Sebastián. Adiós. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.